glorificar tu nombre. Tú estás sobrando, tú estás sobrando, tú estás sobrando, tú estás sobrando en medio de nosotros. Tú estás rompiendo las cadenas mientras adoramos, mientras exaltamos tu nombre. Tú peleas, tú levantas nuestra cabeza, Señor. Oh, levantamos un aleluya delante de ti. Oh, levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Levanta tu voz. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Levanta un aleluya. Tú nos abrazas hoy. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro, en su nombre hay libertad, en su nombre hay perdón, en su nombre hay esperanza. Porque este es el día que tú creaste para nosotros, para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Porque no tenemos tiempo, amados. No tenemos tiempo para estarnos lamentando. No hay tiempo. El Rey está cerca. El Rey viene pronto. No pases por desapercibida su presencia. No pierdas ese asombro delante de tu Dios. No pierdas. Oh, Jesús, tu presencia, tu dulce presencia está en casa. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu amor. Corremos a ti. Corremos a ti, a tus brazos de amor. Nos rendimos a tu presencia. Nos rendimos a ti. Te adoramos. Te adoramos. Puedes decirle ahí donde tú estás, dile gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por recordarme que estás conmigo, por recordarme que vas caminando junto a mí. Dile ahí donde tú estás, gracias, Jesús, por tu sangre. Es por tu sangre que tengo libertad. Es por tu sangre puedo entrar al trono de tu gracia. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu dulce presencia en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Celebramos, Señor, tu nombre. Adoramos tu nombre. Puede decir conmigo aleluya. Podemos llenar la casa y decir aleluya. Te adoramos, Señor. Levanta un aleluya delante de tu Dios. Si tú quieres aplaudir, hazlo. Si tú quieres gritar, hazlo. Si tú quieres silbar, hazlo. Si tú quieres hacerlo para Cristo, hazlo. Vamos, celebra a
Pueden tomar sus asientos. ¿Qué es la iglesia? Te invitamos que seas parte de ese nuevo proyecto, de esa nueva etapa de Heaven. Nuestra misión como iglesia es inspirar y guiar a otras personas a seguir a Jesús, a ser sus discípulos. Todo lo que vamos a hacer en cada uno de los ministerios y como iglesia va a ir enfocado en anunciar el evangelio de salvación a todas las personas. La visión de Heaven continúa. La visión de Heaven continúa. Nuestro corazón, sobre todo, para recibir, mi Señor, la enseñanza de esta tarde. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como ya todos saben, estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Hemos llegado ya al inicio del capítulo 7 y hoy vamos a entrar a una etapa bien interesante. En esta tarde vamos a estudiar cómo es que Dios de verdad está con David, cómo es que se da la relación entre Dios y David. Y es que mire, Dios está con David del mismo modo que está con todos aquellos que ha llamado para servir a sus propósitos. Y cuando digo que los ha llamado, es a todos aquellos que nos ha llamado a ser parte del reino de los cielos. A todos aquellos que nos ha llamado para transformar nuestras vidas a través de la salvación que Cristo nos regaló en la cruz. Cuando hablamos de llamados, no solamente es aquella persona que es llamada a ocupar un cargo ministerial o a realizar una misión específica. No. A todos aquellos que tenemos alguna función en el reino. Y esta función, como puede ser la de ser un predicador, un pastor, un misionero, también puede ser la de ser un empresario, un padre de familia, un buen ciudadano. O sea, el llamado al reino de Dios es a todos aquellos que nos llamamos sus hijos. Y aunque cada uno de nosotros cumplimos una función diferente, aunque cada uno de nosotros hace algo distinto para que este reino crezca y se propague, todos nuestros pequeños propósitos cumplen un solo gran propósito de Dios. Y eso es, así como lo dice la oración que Jesús nos enseñó, que su reino venga a nosotros. Ese es el propósito general de Dios, el propósito eterno, el gran plan de Dios es que Jesús reine sobre toda la creación. Porque ahorita, aunque Él es rey, todavía no gobierna como debería de gobernar, porque nosotros a veces no nos dejamos gobernar. Hay maldad en el mundo porque el mundo no se deja gobernar por Dios. Y David tuvo un papel crucial en el establecimiento de este reino. Él realmente no traía para lo que fue, no traía para rey, si era el más pequeñito de los hermanos. Y sí, yo sé que ahora el más pequeño de los hermanos es el más consentido, ¿sí o no? El más chiquito es al que le dan todo. Bueno, también a veces pasa que le pasan la ropa de todos los hermanos, ¿verdad? Y todos los juguetes y los libros y todas las cosas. Pero en aquel tiempo, ser el más pequeño era ser realmente el último. David era el más pequeño y a él le dejaban las labores más humildes. Por eso era pastor. Porque ser pastor, cuidar de los rebaños de los papás, del papá mejor dicho, era la cosa más humilde que se hacía en un hogar, así que le tocaba al más pequeño. En el contexto bíblico, él no era nadie. Por eso cuando Samuel va y lo unge como rey, de verdad no atinaba que era él.
Dios lo hizo que descartara a todos sus hermanos mayores que tenían más presencia, que eran más fuertes, que tenían más, tal vez, liderazgo natural. Pero él era un muchachito que todavía no se miraba en él esa vocación para llegar a ser el rey de Israel. Y Dios lo unge como rey, cuando él de verdad no tenía ningún potencial para hacerlo. Y cuando ya había un rey puesto, que tenía hijos varones que lo iban a heredar. O sea que de verdad, cualquiera de nosotros hubiera dicho: ¿y para qué me ungiste si mira en qué posición estoy y en qué lío me vas a meter? Y de verdad que Dios lo mete en un problema bastante grande. Pero Dios ya había apartado a Saúl. Todo esto lo hemos venido estudiando en las predicaciones anteriores. Había apartado a Saúl para darle ese lugar a David. Y fíjese bien, Saúl a veces lo juzgamos con dureza, porque sí, cometió un error grave. Su corazón no estaba tan rendido delante de Dios como Dios necesitaba que estuviera. Pero en sus inicios él fue un hombre humilde, que con mucho temor tomó su papel de rey. Es más, lo evadió en algún momento porque no estaba muy claro de que de verdad eso le correspondía. Lastimosamente, él pasó de ser también un cuidador de los ganados de su padre a ser el rey de todo Israel. Ese paso tan rápido lo envaneció. Ese paso tan rápido no le hizo comprender esa elección que Dios había hecho de su persona. Y si usted lo compara con otros personajes de la Biblia, incluyendo el mismo David, muchos de ellos han tenido un mejor papel que el que le tocó a Saúl, por la sencilla razón que antes de llegar a una posición de poder han sido procesados. David fue procesado antes de llegar a ser rey. Saúl no. Saúl pasó de ser pastor y de una sola vez, al siguiente día, estaba puesto delante de los ejércitos de Israel. El proceso es necesario. Y David está llegando en este pasaje que vamos a estudiar a un punto donde ya las aguas se van calmando. Toda la agitación que ha vivido más de la mitad de su vida se va apaciguando. Él está entrando en un momento de paz. David es procesado, es perseguido, hasta flaquea en su fe. Hasta flaquea en su fe porque dice: Dios no está conmigo. En algún momento piensa que le ha abandonado y hasta se vuelve aliado de los mismos filisteos. Eso también lo estudiamos hace un par de sábados. Pero dentro de todo eso, lo maravilloso de este relato, lo maravilloso de la historia de David, es que a pesar de que de verdad estaba siendo perseguido a muerte por el rey Saúl, que tuvo que aliarse con los enemigos, que se metió en el problema de andar matando gente inocente en el nombre de quien no era su rey, en ningún momento Dios le abandonó. Jamás lo abandonó. En nuestra humanidad decimos: bueno, y si no lo abandonó, entonces ¿por qué dejó que le pasara todo eso? Ojo, estamos hablando del mismo Dios que guardó silencio mientras a su propio hijo lo estaban crucificando en un madero y no hizo nada. Jesús mismo lo dice: pueden venir legiones de ángeles y acabar con todos los romanos ahorita, pero es necesario que se haga esto. Y en el caso de David y en el caso de nosotros los creyentes, se hace necesario a veces que pasemos por ciertas cosas. Y el hecho que pasemos por un momento terrible, un momento de dolor, un momento de sufrimiento, de pérdida, de luto, de enfermedad, de escasez, de decir: ¿por qué me has abandonado? Muchas veces eso se hace necesario
para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas. A veces pensamos que un proceso es como un examen, que si usted tiene fe lo va a pasar. No, eso es un gran error. Un proceso es eso, un proceso es una forma en la que Dios va moldeando nuestro corazón para que nosotros estemos preparados o para que podamos cumplir la misión que Dios quiere que cumplamos, esa función que ha definido para nosotros en la instalación de su reino. Todos los que hemos sido llamados al reino de Dios tenemos diferentes funciones, cumplimos ciertas partes del plan de Dios y Dios a todos nos prepara de diferentes maneras para poderlo cumplir. A veces tenemos la idea de que esa preparación es como una capacitación, así que hay que sacar un diploma o algo para poder llegar y ejercerlo, pero la verdad es que lo que aprendemos del ejemplo de David es que él nos va sencillamente sometiendo a esas cosas para cambiarnos el corazón. Y hasta que nuestro corazón ha cambiado, entonces podemos pasar a algo más. El corazón de David, durante esos 15 o 16 años de no ser nadie, de saber que era el rey y que no podía estar, que ni siquiera pudo levantar la mano contra el rey porque no podía. Todos esos años sirvieron para que él después fuera el rey que Dios quería, el rey con el corazón que Dios necesitaba. Dios nos transforma a través de las dificultades, a través de los problemas. Duele, es terrible y no es nada fácil, pero al final salimos transformados. Así que el resultado de un proceso nunca es pasar el examen con 10. El resultado de un proceso es que Dios se saque de 10 transformando nuestro corazón, y para Él sea toda la gloria. Los procesos son dolorosos porque de otra forma no nos marcaran. Si no hay cicatriz, no hay transformación, no hay cambio. Son difíciles para que de verdad no haya una vuelta atrás. Porque si son fáciles, rapidito nos regresamos. Y conociendo como nos conoce el Señor, nos volvemos rapidito de regreso a donde estábamos al principio. Tiene que haber una marca en nuestra vida. Para que surja el buen vino, las uvas tienen que ser pisoteadas. Se les tiene que sacar todo el jugo. Igual que a las olivas, para sacarles el aceite, ese aceite exquisito, las tienen que triturar. Cuando Jesús es visitado por los reyes, no son reyes, por los magos de Oriente, le llevan 3 regalos. ¿Cuál es el primero? Oro. El segundo, incienso. Y el tercero, mirra. El oro, porque es un símbolo real. Porque Él es el rey. Es quien va a reinar y quien va a gobernar. Quien está gobernando. El incienso es un símbolo del sacerdocio de Jesús, porque el incienso estaba relacionado con la adoración a Dios. Y solo el sumo sacerdote o el linaje sacerdotal podía ofrecer incienso a Dios. Pero la mirra es el regalo con el símbolo más duro. La mirra es un perfume que se extrae de la madera, pero para poderlo sacar de la madera tiene que ser destrozada, destruida, macerada. De otra manera, el perfume no sale. Y el siervo de Dios tiene que ser muchas veces pisoteado, muchas veces triturado, muchas veces destrozado, para poder estar listo y cumplir lo que tiene que cumplir delante de Dios. David es un ejemplo de eso. Huyó durante 15 años de Saúl
Finalmente está llegando a un momento de paz. Hemos visto en las predicaciones anteriores cómo él primero solo es rey de Judá, porque las otras 10 tribus todavía no estaban convencidas y hasta pusieron a un descendiente de Saúl, Isboset. Pero después mataron a Isboset porque andaba ahí en peleas con mafiosos, yo no sé en qué andaba. Después ya las otras tribus lo reconocen ya. O sea, se va dando todo, pero hijo, no se da tan fácil. De verdad que le cuesta cada cosa. Y uno dice, ¿y por qué le cuesta tanto? Es que si no, no va a entender que es Dios quien se lo está dando y no él. No es él en sus logros y en sus fuerzas y por su carisma o sex appeal, como decía Cantinflas. No era por eso que él estaba logrando ese reinado, sino era la elección de Dios. Y fueron necesarios 15 años de sufrimiento, de hambre, de persecución, de desierto, de exilio, de ser tratado como criminal, para que él lo comprendiera en su corazón. Y aún así, en momentos de su reinado, se le olvidó y le falló al Señor. Pero ahorita está en ese momento en que él de verdad ya está alcanzando lo que Dios le había prometido, que él iba a ser rey. Y de este corazón de este hombre nace ese salmo tan precioso con el cual quiero iniciar las citas que vamos a estudiar en esta tarde. Salmo 41 hasta el 3, vamos a leer. Y miren, lo expresa con tanta claridad. Pacientemente espero a Jehová. ¿Lo podemos poner? Salmos 41. Gracias. Bueno, si no, leámoslo ahí en sus Biblias, en sus teléfonos. Pacientemente espero a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y te verán y confiarán en Jehová. Pacientemente, 15 años esperó. 15 años. Y a veces nosotros con 3 meses que nos toca esperar para el Be-Heaven ya no nos queremos quedar. Qué bárbaro, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová y él me oyó, se inclinó a mí. Y entonces está en ese momento donde él puede decir esto, decir, no me abandonó y ahora ya estoy en otro lugar y hay en mis labios un cántico nuevo. Y entonces comienza a meditar el rey. Y vamos al inicio del capítulo 7 del segundo libro de Samuel, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Está David ya en su palacio. Mire, en los siguientes capítulos vamos a estudiar cuando David logra extender todos los territorios de Israel, porque era hombre de guerra. Él no se formó como rey, sino guerreando. Entonces, conquista, vence a muchos enemigos, vence a los famosos filisteos y hace más grande el reino de Israel. Eso pasa en los siguientes capítulos, pero cronológicamente es posible que este relato va cuando todo eso ya se ha cumplido. Acuérdense que la Biblia es una serie de relatos que ya fueron escritos ya en pergamino o en papiros mucho después de que ocurrieron los hechos. Entonces, no nos fijemos en la diferencia cronológica, fijémonos en lo que nos enseña esta porción. Hay que notar que esta es la primera vez que en estos libros se menciona al profeta Natán. David está hablando con el profeta Natán. ¿Y quién es este Natán? Es un profeta,
él sigue la misma vocación, el mismo llamado de Samuel. Si ustedes se recordarán, Samuel era un profeta, hablaba la palabra de Dios. ¿Había habido antes profetas? Sí, los había habido. Pero ahora el papel del profeta era crucial porque era el único que iba a hablar la palabra de Dios con valentía delante de los reyes. Porque por primera vez había reyes en Israel. ¿Y quién se iba a atrever a decirle, mira, rey, su majestad, lo que estás haciendo es pecado? Solo el profeta. El ministerio profético siempre es un ministerio terrible, atacado, sufrido y perseguido, porque a nadie le gusta que le saquen los trapitos al sol. Natán es el que está en tiempos de David, así como Samuel estuvo en tiempos de Saúl. De hecho, quien le dijo a Saúl que estaba destituido fue Samuel. Gloriosamente, Samuel gozaba de tanta reputación y de tanto respeto de parte de Saúl, que aunque fue y le dijo al rey, estás destituido, el rey no hizo nada en su contra. David también tenía cierto respeto por Natán, por lo que vamos a ver más adelante, pero llegó un tiempo en que a los pobres profetas los mandaban a matar porque andaban diciendo las cosas que los reyes no querían escuchar. Entonces, el ministerio profético en este tiempo de los reyes es eso, decirle sus verdades al rey, de parte de Dios, no de parte de uno mismo. Ojo, no andemos de profetas en contra de nuestras autoridades. ¿Ok? Y pues, en este pasaje, David nos da a entender, ya está en su palacio, tiene un palacio, una casa de cedro. ¿Dónde lo ha ubicado? En Jerusalén. Vimos en una prédica que, si no me equivoco, la hizo Carlos, donde él finalmente conquista esa ciudad de los jebuseos que se llamaba Jerusalén. Y por eso es que esa se llama la ciudad de David, porque él la conquistó. Ese territorio todavía no era parte de Israel. En tiempos de Josué, en tiempos de los jueces, no fue parte de Israel, hasta que vino David y lo conquistó. Y entonces ahí establece su palacio. Y Jerusalén se vuelve la capital del reino. Y en ese momento él dice, bueno, yo ya tengo aquí mi palacio, ya mandé a traer el arca, pero el arca anda en una tienda, la misma tienda que estableció Dios en el desierto, con la que iban a andar errantes por todo el desierto y al lugar que llegaran. Y por eso es que le dice eso a Natán. Le dice, ¿cómo es posible que yo aquí estoy bien feliz en una casa bien bonita y el lugar de adoración todavía es una tienda? Hay que construirle una casa al Señor. Eso es lo que está queriendo expresar. Pues entonces Dios le manda la respuesta por medio de Natán. Fíjese bien, vámonos al versículo 4, siempre en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. O sea, tú me vas a hacer mi casa. Fíjense que con qué ironía le está diciendo Dios, vos me vas a hacer mi casa a mí. Ciertamente, no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuando he andado con los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra o alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, ¿por qué no me han hecho un edificio fijo? Como diciendo, yo no lo estoy pidiendo, no te estoy pidiendo eso. Y decís que me lo vas a hacer. Mire, cuando Dios pide la construcción del tabernáculo, eso usted lo puede leer con lujo de detalles en Éxodo, le dice hasta cómo tienen que hacer las costuras de las mantas de la tienda y que de qué material van a hacer uno de los mantos y la cortina con esto, y que fulano, mengano y sutano se van a encargar de toda la orfebrería y toda la cosa preciosa. Lo dio con lujo de detalles. Pero era una tienda para andar errante, no atado a ningún lugar. Dios le dice,
Nunca he pedido que me hagan una casa, un palacio, un templo. No lo he pedido. Y cuando uno indaga un poquito, hay tantas explicaciones por qué era una tiendita que andaba errante. Eso sí, ahí de plano estaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio y ahí estaba la nube de la presencia de Dios. Y quien entraba ahí sin haber hecho los ritos de purificación correctos se moría, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y hace unos sábados se iba a caer el arca al río y un muchacho la detuvo y se murió cabal. Era de staff, ¿verdad, Raquel? No, mentira. Andaba cargando todas las cajas, igual que todo el equipo de montaje. Excelente por ese trabajo que hacen los de equipo de montaje. Ok, entonces, Dios nunca había pedido que se hiciera eso. Fíjese que con esto hay mucha tela que cortar. Porque la concepción de Dios de su lugar de adoración no era un lugar fijo. De algún modo, el propósito de Dios no era que únicamente Israel le adorara. Él fue conocido como el Dios de Israel, pero no era un Dios solo para Israel, era para toda la gente, para toda la humanidad. Su promesa fue para toda la humanidad. Y el hecho de no estar atado a ninguna ciudad, a ninguna nacionalidad, pues le daba ese carácter universal que Dios hubiera querido tener. En muchos casos Dios se reveló delante de extranjeros, no solo de los israelitas. Cuando Abraham visita al faraón, cuando Isaac se ve con todos los cananeos, cuando Jacob llega a Egipto porque su hijo José, o sea, vemos cómo el impacto de Dios alcanza a los extranjeros. En el linaje de Jesús está Rahab, que era extranjera, está Ruth, que era moabita, o sea, gente de otras naciones. No era exclusivo. Su lugar de adoración era para llamar a otras personas a la fe en esa promesa del Dios verdadero. Y quizás por eso me atrevo a decir, es que el tabernáculo tendía que ser una tienda y un lugar no fijo para que otras personas que tenían fe en el Dios verdadero llegaran y lo adoraran. Y hay más razones, ya las voy a explicar. En el versículo 8, Dios le recuerda primero a David, ok, nunca te he abandonado, nunca te he abandonado. ¿Me querés hacer casa? Perfecto. Pero yo siempre he estado contigo. Y le dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, o sea, te saqué de lo peorcito, de donde no eras nadie, de donde no estabas a la vista de nadie, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Porque de verdad Dios nunca le abandonó, a pesar de que estaba todo abandonado ahí, quejándose y sacando toda su amargura, nunca lo dejó. Y porque así es Dios con aquellos que llama a sus propósitos. Y ya les dije, los llamados a sus propósitos somos todos aquellos que somos llamados a la fe en Jesucristo. Todos aquellos que creemos en Cristo porque hemos tenido un encuentro con Jesús. Tal vez alguno es llamado a ser rey, pero en general todos siempre somos llamados a ser sus siervos. Y David, como rey, también era siervo de Dios. Y ese llamado a ser rey era porque a través de David se iba a establecer aquí en la tierra ese reinado. Y ya lo vamos a entender. David iba a tener ese papel importante en ese reino, pero no lo estaba comprendiendo a cabalidad. Cuando Dios en algún momento le había dicho, tú me vas a construir casa, no se estaba refiriendo en que tú me vas a hacer un templo o un edificio donde pongan mi alianza y los candelabros y la cosa del incienso y hagan los sacrificios de adoración. No le está diciendo eso. No está entendiendo realmente cómo es la casa de Dios que Él va a construir.
David sí iba a hacerle la casa a Dios, pero no como la entienden los hombres, porque los dioses falsos piden templos, los más grandes. Mire, las pirámides de Egipto, que eran para sus dioses, que eran los faraones, porque los faraones eran dioses, siguen ahí en pie. Construcciones gigantescas, y las emularon los sumerios, los mesopotámicos, los mayas, los incas, los aztecas, los chinos, todos. Los dioses falsos piden lugares donde ser adorados, pero nuestro Señor está en todas partes. Nuestro Señor pide corazones para adoración. Si David iba a hacer esa casa, tenía que entender que cuando Dios hizo su tabernáculo, estableció una tienda hermosa, pero una tienda al fin, porque la adoración que él pedía no se podía basar en algo efímero, limitado como un edificio. Por eso es que ahora, mire, me encanta cómo lo decimos cada día, cada domingo que usted vaya al hotel y le dicen: la iglesia eres tú, porque no es este edificio lo que constituye la iglesia del Señor. No es este templo, no es el hotel. Si lo tenemos que hacer en la calle, no es la calle. Es Él reinando en cada corazón nuestro. Eso es parte de su reino. Entonces, lo que Dios quería que David construyera no era un lugar, y David no lo estaba entendiendo. David no había comprendido a cabalidad lo que quería Dios. Como les digo, la tienda se movía de un lugar a otro, definía el culto al Dios verdadero sin ligaduras ni nacionalidades. Los llevaron por todo el desierto, porque si algo pidió Dios a Israel, que Israel nunca hizo, fue enseñar a otros pueblos a adorar al Dios verdadero. Nunca lo hicieron. Y no juzguemos a Israel, nos pasa a nosotros igual. Cuando nos quedamos muy contentos de que yo ya conocí a Jesús, estoy feliz porque cuando Él venga me voy con Él. ¿Y los que están a tu alrededor? ¿Qué les has dicho? Sí, puedes darles tu testimonio. Ay, sí, el Señor me hizo esto y esto. Pero de verdad, nuestro propósito final es que ese reino crezca. ¿Qué estamos haciendo por ese reino? Desde ahí donde estás, no necesitas estar aquí con un micrófono y un púlpito para poder contarle a otras personas lo maravilloso que es la persona de Jesús en tu vida y que otras personas desean conocerle igual. Todos somos llamados a las misiones desde que el primer hombre tuvo fe en el Señor. Y no nos podemos quedar con que, ay, pues yo ya estoy bien, el Señor me bendice, el Señor me llena de gozo. No, hay que transmitir eso a todas las personas que podamos. Esa es la casa que Israel debió haber construido. Esa es la adoración que Dios pedía de la humanidad. Cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice todas las familias de la tierra, no todas las familias de Israel. De tu descendencia va a salir, pero es para todo el mundo. El reino de Dios es universal. No puede estar limitado a un templo o a lo que quería David, porque David tenía un propósito muy humano. Si analizamos a David no como alguien que, wow, el muchachito que lleno de fe mató al gigante Goliat, sino como un hombre de carne y hueso que ahora tenía que dirigir toda una nación. Él tenía un propósito estratégico en querer hacer el templo fijo ahí en Jerusalén. Pero tenemos que decir esto: el lugar de adoración no estaba en un solo lugar, por eso era una tienda. Adorar a Dios tenía que haber sido un culto para todos los hombres que eran tocados por la fe. Y los misioneros eran el pueblo de Israel. David no entendía la dimensión del propósito de Dios. Cuando el pueblo de Israel se establece en la tierra prometida, primero ubicaron esa tienda de adoración, ese tabernáculo lo ubicaron en un lugar que se llamaba Silo. Ahí en Silo lo pusieron. Cuando usted lee que Ana con su esposo fueron a adorar, fueron ahí a Silo. Ahí llevaron la adoración, ahí fue que Ana derramaba su corazón y
le dieron como hijo a Samuel. Después de eso, entonces, Silo fue la capital religiosa de Israel, Silo. Pero después vino el primer rey, Saúl, y él donde estableció, digamos, su palacio o su lugar, su casa, en Gabá. Entonces, Israel tenía capital política en Gabá, capital religiosa en Silo. Después de eso, el tabernáculo lo llevaron a otro lugar. Espérenme que por aquí está, ahí está. Se lo llevaron a Betel. Ahí de Betel fue cuando perdieron el arca y se la llevaron los filisteos. De ahí que los filisteos la regresaron. ¿Se acuerdan de toda esa novela? Okay, ¿vieron la serie? No, mentira. Entonces, de Betel, cuando ya la rescatan, el arca pasa un tiempo en Bet-Semes, después en Kiriat Jeraim, y de ahí es donde ya David se la trae a Jerusalén. Y mire, es una estrategia política, más que religiosa, tener en un solo lugar ahora la capital política y la capital religiosa. Ya no es Gabá, ahora es Jerusalén. Ya no es Silo, Betel o cualquiera de estos lugares, no, ahora es Jerusalén. Y entonces, para que no se vuelvan a llevar el tabernáculo para otro lado, hagamos el edificio. ¿Se fijan? Sí, David tenía una preocupación, un noble deseo de hacerle una casa a Dios, pero también la preocupación humana de que el reino fuera afirmado, porque le costó llegar. Las tribus no fácilmente aceptaron a David como rey, y él quería, unificando todo, afirmar el reino. Porque a veces en nuestra fuerza queremos hacer algo, en nuestras fuerzas a veces, que siempre son limitadas, queremos nosotros controlar esas cosas que se nos pueden salir del control. Ese reino no había sido ratificado tan fácilmente y por eso es que él quería hacer estos movimientos. Pero se le olvidó que Dios siempre ha estado con él, que Dios está por encima de todos los asuntos de los hombres y que el que iba a firmar su reino no era el hecho de hacerle un templo a la arca del testimonio allí en Jerusalén, sino Dios mismo actuando en su vida. Fíjese bien, mire lo que dice en el versículo 10. Además, le dice Dios, después de recordarle, nunca te he dejado y nunca te voy a dejar. O sea, no te preocupes. Y mire lo que le dice en 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. O sea, Dios le está diciendo a David que él se va a encargar de afirmar lo que David quiere afirmar por medio de esa acción. ¿Se da cuenta? Dios le dice, yo controlo eso. Deja que yo me encargue, es mi asunto. Yo voy a afirmarlo, voy a fijarle lugar. No te aflijas porque no te he pedido que me construyas ese tipo de casa. Y mire lo que le dice en la primera parte del versículo 11, que esto, que hasta me da cosa, de verdad. Y a ti, le dice en el 11, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Jehová te hace saber que Él te hará casa. La primera parte del versículo 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Porque dice, o sea, tenés un montón de enemigos, te asedian. Pero yo te voy a establecer casa, David. Él ha recibido el trono de Israel. Ahora está en un momento de reposo. Ya está gobernando sobre sus enemigos. Y quiere consolidar su reino. Y Dios le dice, haceme el templo si querés, porque es tu corazón hacérmelo, pero no para confirmar a tu reino, porque soy yo quien lo confirma.
Soy yo el que establece el lugar de mi pueblo. Soy yo quien te dio la victoria sobre los jebuseos para que tomaras la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué era tan codiciada la ciudad de Jerusalén? Porque estaba muy bien puesta sobre un monte, amurallada. O sea, de verdad era un punto estratégico difícil de tomar por los militares. Los únicos que lo vencieron históricamente, los babilonios, cuando la destruyeron y se lo llevaron a todos al exilio. Posteriormente los griegos lo volvieron a invadir y finalmente los romanos. O sea, puro calibre de ejército mayor. No necesitas hacerme un templo, le está diciendo Dios. El reino yo lo establezco y el reino yo te lo he dado a ti, por una razón muy importante. Y mire lo que le dice en el 12. Le dice esto para que él esté tranquilo. Le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. En aquel tiempo, esta era una promesa que traía paz a cualquier hombre. Se le dice: mira, tranquilo, no necesitas edificarme el templo. De tu linaje van a ser un hombre a quien yo voy a mantener en el poder. De tus entrañas afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Él va a ser el templo. No te aflijas, no lo tenés que hacer tú. Tu hijo lo va a hacer. Tu descendencia lo va a hacer. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le está poniendo paz. Le dice: tranquilo, no tenés por qué estarte preocupando por afirmar el reino si yo te lo voy a reafirmar. Y es más, tu reino de sangre humana, ese reino sigue. Y lo voy a ratificar para siempre. De quien está hablando Dios es del rey Salomón, que pues conocemos mucho de su grandeza. Y mire lo que le dice después, en el versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Como diciendo: mira, quito y pongo a quien yo quiero. Así que tené paz. De tu descendencia viene el siguiente rey, y es un reinado y un linaje para siempre. Sabemos que Salomón va a fallar, y por eso es que ya Dios le está advirtiendo: lo voy a castigar, lo voy a disciplinar con azote. Y a diferencia, ¿por qué falló Salomón? Bueno, lo vamos a estudiar más adelante, pero rey Salomón, lastimosamente, su papá hizo la guerra, anduvo guerreando y le quitó territorios a muchos. El rey Salomón extendió todavía más los territorios, haciendo la paz. ¿Y cómo firmaba la paz? Se casaba con todas las princesas de los enemigos. Entonces tenía una colección como de 1000 mujeres de todos los tratos de paz que hizo. Buen contrato. Entonces, lastimosamente, todo este montón de niñas venían de lugares extranjeros, pero es que la ley de Dios no le permitía a los israelitas casarse con extranjeras. Pusieron toda su colección de dioses en el templo, y Dios dijo: bueno, voy a tener que dividir el reino en castigo por esa maldad. Pero aún así, el hijo de Salomón, Roboam, iba a heredar el trono de Judá. El trono de Judá que iba a estar en Jerusalén. Y ese linaje iba a permanecer. Todos pensamos que después del proceso que pasó David, su recompensa fue el reino. Todos pensamos en eso. La recompensa de un siervo de Dios, sí puede ser material, y eso es maravilloso. Y es hermoso cuando el Señor nos favorece, nos regala un milagro, nos regala cosas para que estemos bien en este mundo. Pero la recompensa de David es lo que viene ahorita.
La recompensa verdadera de David es ese papel que él tiene en el reino de Dios. Aquí en la tierra, cualquiera de nosotros puede recibir muchas bendiciones. Y también muchos de nosotros podemos estar sometidos a diferentes tipos de sufrimiento. Pero tenemos una recompensa que nadie nos va a quitar. Es ese lugar que Dios nos ha dado en su reino. Y lo que vamos a ver a continuación es la verdadera recompensa del rey. El pacto que se establece entre Dios y David. Un pacto que Dios le ofrece. En el versículo 16 y 17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. La gran bendición de David fue ese pacto. Hoy sos rey, pero tu reino va a ser eterno. ¿Por qué? Porque el linaje de ese rey va a dar resultado muchos siglos después. El nacimiento de un niño en Belén, el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo, en él se vuelve eterno el trono de la descendencia de David. Y la participación en el plan de Dios en esa forma es una bendición mucho más grande que todo el reino, de todo el poder que recibió David, que todas las riquezas del rey Salomón, de todos los hijos que pudieron tener, de todos los gozos, placeres y deleites que Dios les pudo haber permitido aquí en la tierra. Dios formó el corazón de David en la dificultad para poder establecer un pacto único con él. De tu descendencia van a ser el rey eterno, quien va a reinar eternamente. Y esos privilegios no se cuestionan. No siempre entendemos que en diferentes funciones y posiciones todos somos llamados y que podemos recibir una compensación aquí en la tierra, pero la más importante es la que vamos a tener en la eternidad. El papel que cada uno de nosotros pueda cumplir en el reino de Dios es la bendición más grande con la que podemos contar, porque es una bendición eterna. Es un gozo que puede surgir en medio de la peor de las circunstancias, una paz que puede surgir en la peor de las tempestades. ¿Qué pasa si de verdad cada siervo procesado tiene que tener una recompensa aquí en la tierra? ¿Qué pasa con todos esos mártires que se mueren defendiendo su fe? ¿Qué pasa con todos esos discípulos que murieron martirizados? ¿Qué pasa con esas personas que hoy en día están asesinando por defender la fe en Cristo? ¿Qué pasa con nuestros hermanos que están luchando batallas terribles contra muchas cosas? ¿Acaso ellos no van a tener recompensa aquí en la tierra? Ciertamente, aquí o en la eternidad, nada se lo va a quedar Dios. Y su bendición es para sus hijos. Y así como Dios estuvo con David, aún en los peores momentos, está con nosotros, aún cuando pensamos que todos nos han abandonado. Lo que no comprendió David en ese momento era que su recompensa estaba en ser parte del linaje real. Que cuando los hombres vieran que curaba ciegos, que Jesús curaba ciegos, que hacía hablar a los mudos, que hacía danzar a los cojos, le dijera: ten misericordia de mí, hijo de David.
de David. Porque el Mesías viene del linaje de David, por es que así lo llamaban. Cuando ellos le decían hijo de David, estaban diciendo: tú eres el hombre que Dios prometió. Tú eres el que viene a salvarnos. Tú eres el Hijo de Dios. El Mesías, descendiente de un pobre pastorcito, del último de los hijos, el que no le iba a tocar mucho heredad. ¿Y quién es la madre de su heredero? Una pobre mujer adúltera que después fue redimida, llamada Betsabé. No, el niño del adulterio entre Betsabé y David murió. Después tuvo a Salomón. Pero de ahí viene. Dos personas procesadas, sometidas a muchas cosas, pero que obtienen un lugar en el linaje del rey. Ser procesados es parte de la vida de todos los que somos llamados. Algunos sufren más que otros. Cada proceso es diferente. Pero solo así Dios obtiene lo que quiere de nosotros. Solo así logra que entendamos estas cosas que a veces nos cuesta entender. Y así como en la abundancia se revela qué tanto nos domina la carne, en la escasez y en la necesidad descubrimos qué tanto nos gobierna el Espíritu. En la abundancia de poder, Saúl fue dominado por su ego y le falló al Señor, y por eso fue apartado. Pero en la necesidad afloró lo mejor de David, y por eso es que Dios pudo establecer pacto con él. Lo importante es lo que logra Dios en nosotros. Que tanto nos rendimos a Él, que tanto morimos a nosotros para que Él surja. Nuestra recompensa final es su reino en nuestra vida. Para que al igual que David podamos reconocer a nuestro Señor en nuestro ser, cantando ese salmo. Y digo cantando porque los salmos son canciones. Ese salmo que en lo personal es mi favorito, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y no podemos entender nunca, porque la carne a veces estorba. Pero entendamos esto: si estamos bien, sirvámosle al reino de Dios. Y si estamos mal, aprendamos para servir en el reino de Dios. Inclinemos el rostro y démosle gracias al Padre. Bendito eres, Señor. Qué maravilloso eres, Señor. Qué eternos son tus propósitos. Qué pequeños somos delante de ellos. Fortalécenos en tu fe para soportar diferentes momentos. Instrúyenos, enséñanos, cautívanos para que lo hagamos con gozo. Pon sonrisa ahí donde debería de haber muecas de dolor. Fortalece nuestra fe cada día, Padre, y ayúdanos a ser instrumentos tuyos en tu plan eterno de que nuestro Señor Jesucristo reine sobre todo lo creado el día que Él regrese por nosotros.
Gracias, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que